Hola, soy Mari y en este video te voy a estar contando una historia muy bonita, una historia que comenzó de una manera y que terminó con otra, pero que estamos seguros que fue el mejor comienzo. ¿Cuántas veces has pensado en hacer algo diferente, emprender un proyecto o desarrollar un talento, pero has terminado diciéndote a ti mismo, este no es el momento, no tengo experiencia o simplemente eso no es para mí? La verdad es que muchas veces las mayores oportunidades aparecen precisamente cuando nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort. Todos tenemos fortalezas, talentos y habilidades que quizás aún no hemos descubierto o que por alguna razón hemos dejado guardados durante años. A veces solo hace falta una decisión, un pequeño paso para transformar una pasión en un proyecto de vida e incluso en una fuente de ingresos extra que puede ayudar a nuestra familia. Eso fue exactamente lo que nos ocurrió a nosotros. Y digo a nosotros porque somos Mari y Manu. Y hace algunos años jamás imaginábamos que crear contenido cambiaría nuestra vida de la manera en que lo hizo. Lo que comenzó como una simple idea terminó convirtiéndose en una experiencia llena de aprendizajes, desafíos, emociones y nuevas oportunidades. Hoy quiero compartir con ustedes cómo comenzó esta aventura, cuáles fueron nuestros miedos, cómo logramos superarlos y por qué creemos que nunca es tarde para atreverse a empezar algo nuevo. Porque a veces la decisión que más miedo da termina siendo la mejor decisión de tu vida. Hay momentos en la vida que parecen insignificantes cuando ocurren, pero que con el tiempo descubres que cambiaron tu destino para siempre. Y esta es una de esas historias. Hace algunos años, mi esposo Manu y yo, Mari, compartíamos un sueño sencillo pero emocionante. Queríamos crear contenido para internet, para las redes sociales. Queríamos contar historias, compartir experiencias y mostrar al mundo los lugares que visitábamos. Recuerdo muchas tardes y noches sentados frente a la mesa hablando de rutas, ciudades, lugares, qué cámara compraríamos, de todos nuestros planes. Nos imaginábamos grabando playas, montañas, pueblos mágicos y rincones desconocidos. Incluso llegábamos a hacer lista de los primeros destinos que queríamos visitar. Estábamos llenos de ilusión. No teníamos grandes equipos, teníamos un teléfono, un pequeño micrófono, mucho menos teníamos experiencia. Nunca habíamos sido youtubers, nunca habíamos sido creadores de contenido, mucho menos teníamos patrocinadores, solo contábamos con nuestros propios medios. Pero teníamos algo mucho más importante, ganas de comenzar. Y cuando tienes ganas, cualquier sueño parece posible. Sin embargo, la vida tiene una extraña costumbre. Justo cuando crees que todo está claro, aparece una curva inesperada en el camino. Y nuestra curva llegó en forma de una noticia que comenzó a escucharse desde lugares lejanos. Al principio parecía algo distante, algo que tal vez ocurría en otro país. Eso no va a llegar para acá. Algo que tal vez no llegaría a tener relación con nosotros, pero poco a poco aquella noticia fue creciendo, fue avanzando, pasando de país en país. Las imágenes comenzaron a llenar los noticieros, las redes sociales, las fronteras comenzaron a cerrarse, los aeropuertos se cerraron, se vaciaron, las calles quedaron en silencio y de pronto ocurrió algo que jamás habíamos pensado. El mundo entero se detuvo en ese momento. La pandemia de COVID-19 había llegado. Lo que parecía imposible se volvió realidad. Millones de personas quedaron encerradas en sus casas, negocios cerrados, familias separadas, planes congelados, sueños suspendidos. Y entre esos sueños suspendidos estaba el nuestro. Nuestro proyecto de viaje había muerto antes de nacer. Recuerdo la sensación de incertidumbre que nos embargó en ese momento, como si alguien hubiera apagado la luz de una habitación en la que apenas comenzábamos a entrar. Los días se volvieron extraños y eternos. Las horas parecían las más largas. Nos levantábamos muy tarde, nos acostábamos también muy tarde. El tiempo parecía haberse detenido. Las noticias eran cada vez más preocupantes y la pregunta que todos nos hacíamos era la misma. ¿Qué va a pasar ahora? En la terraza del edificio donde vivíamos nos hacíamos preguntas como que ¿volveremos a ver a los nuestros? Durante semanas observábamos cómo el mundo cambiaba. Lo que antes parecía normal dejó de serlo. Salir de casa ahora era un riesgo. Abrazar a alguien se volvió un lujo. Viajar parecía algo perteneciente a otra época, a otro planeta. Fue entonces cuando una tarde cualquiera ocurrió algo que terminaría cambiando nuestra historia. No fue un gran acontecimiento, no hubo fuegos artificiales, no hubo una señal en el cielo.
Simplemente estábamos en la cocina como tantas otras veces preparando nuestra comida, conversando, intentando distraernos de todo lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor y de pronto nos dimos cuenta de algo. Aunque el mundo estaba paralizado, había algo que seguía uniendo a las personas: la comida. Cada hogar seguía cocinando, cada familia seguía reuniéndose alrededor de una mesa para comer, cada receta seguía contando historias y nosotros amábamos cocinar. Siempre había sido una de nuestras pasiones. Aparte de viajar, también nos gustaba cocinar. Nos gustaba experimentar, inventar, aprender, equivocarnos, volver a intentarlo. Entonces, Manu me hizo una pregunta. Una pregunta sencilla, pero muy poderosa. ¿Y si en vez de hacer videos de viajes, hacemos videos de cocina? Yo pensé, puede ser, ¿por qué no? Claro que sí. Si también nos gusta cocinar, hagámoslo realidad. En ese instante todo cambió. El sueño no había muerto, el sueño de crear contenido seguía vivo, simplemente había cambiado de forma. No podíamos recorrer el mundo, pero podíamos viajar a través de los sabores, recorrer las cocinas con nuestras recetas, estar en esas cocinas de los distintos hogares del mundo con nuestras recetas. No podíamos mostrar las ciudades, pero podíamos compartir experiencias. No podíamos grabar en aeropuertos, pero podíamos grabar en nuestra cocina y entrar también en tu cocina. Y así comenzó todo, con una cámara sencilla, o mejor dicho, un teléfono, una iluminación improvisada. Yo diría que muy improvisada, con nervios, con errores, pero con mucha ilusión. Recuerdo perfectamente las primeras grabaciones. Ay Dios, las tomas repetidas una y otra vez porque nos equivocábamos, se nos trababa la lengua, teníamos que repetir una y otra vez. En ocasiones la receta no salía como esperábamos, había que repetirla. Los problemas de sonido, los errores de edición, tuvimos que aprender a editar videos, porque hasta los momentos no sabíamos editar videos, tuvimos que aprender. Fue algo totalmente nuevo para nosotros, pero que nos gustó mucho esta nueva experiencia. También pensábamos, ¿y si alguien no quiere ver nuestros videos? Pero igual seguíamos adelante, porque cada nuevo video nos enseñaba algo nuevo. Cada receta era una nueva oportunidad para aprender. Cada publicación era un pequeño paso que dábamos hacia adelante. Fue entonces cuando llegó uno de los momentos más emocionantes. La primera persona que comentó en uno de nuestros videos. La primera persona que se suscribió. Fueron momentos muy importantes. La primera persona que dijo que había hecho nuestra receta. Puede parecer poco, pero para quien está comenzando en un proyecto, en este caso nosotros, esto significó muchísimo, porque detrás de cada pantalla había alguien real, alguien que había decidido dedicar unos minutos de su tiempo a ver nuestro contenido. Y eso para nosotros era algo extraordinario. Poco a poco comprendimos una verdad que nunca habíamos imaginado. Mundo M&M no era solamente un canal de recetas, era mucho más que eso. Era una comunidad, era un lugar de encuentro, era la demostración de que incluso en los momentos más difíciles pueden nacer cosas maravillosas. La pandemia cambió millones de vidas. También la nuestra. Nos obligó a abandonar un proyecto, pero al mismo tiempo nos llevó hacia otro camino. Uno que jamás habríamos descubierto de otra manera. Y quizás esa sea una de las lecciones más importantes de esta historia. No todos los cambios son el final. Algunos cambios son simplemente el comienzo de algo diferente. Porque muchas veces nos aferramos tanto a nuestros planes que olvidamos que la vida puede tener mejores ideas para nosotros. Nosotros soñábamos con recorrer el mundo y terminamos construyendo un espacio donde compartimos algo que amamos con miles o millones de personas. Si alguien nos hubiera contado esta historia antes de la pandemia, probablemente no la habríamos creído, pero aquí estamos. Construimos esta historia, vivimos esta historia. Aquí estamos años después, mirando hacia atrás, entendiendo que los momentos más difíciles también pueden sembrar oportunidades. Porque a veces el plan, el camino que te trazaste puede desaparecer. Y justo cuando crees que todo está perdido, aparece otro. Surgen nuevas oportunidades. Tal vez oportunidades que jamás habías visto. Oportunidades que jamás habrías imaginado. Algún plan que termina llevándote exactamente al lugar donde deberías estar. Porque tal vez el que tú te trazaste no es el lugar donde debes estar. Fue el camino que de verdad conviene para ti. Y por eso existe Mundo M&M. Porque cuando el mundo se detuvo, nosotros decidimos avanzar. Una nota importante, ya el canal no se llama Mundo M&M. Este canal tuvo algunos problemas por derecho de autor y fue cerrado. Pero luego creamos otro canal que se llama Mundiamigos
creamos Mari Gay Blog, creamos aparte Mundo M&M Recetas, que también está disponible en YouTube. Las recetas que teníamos en este canal Mundo M&M lo trasladamos hacia Mundo M&M Recetas, que también está aquí en YouTube. Y todo esto comenzó con un pequeño sueño que poco a poco hemos ido construyendo y consolidando, y que también tú puedes lograr ese sueño. Estas oportunidades también las puedes tener tú. Crea contenido, tal vez no para vivir de esto, porque sí, ciertamente no vivimos de YouTube, pero sí es un complemento que llega muy bien. Nosotros tenemos nuestros trabajos adicionales de los cuales sí vivimos. Hacer contenido para YouTube, crear contenido para YouTube es un adicional que sirve de mucho. Tú también puedes hacerlo, tú también puedes lograrlo. Solo tienes que comenzar, perder ese temor, perder ese miedo y comenzar, que seguro te espera un camino muy bonito.